¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? ¿Qué les pareció Narrativas? Como siempre, un espacio de discusión, de análisis, de opinión. De verdad, muchas gracias por verlo. La entrevista con Cort siempre es un deleite escuchar a Cort Hadbart. La nota de los libros quemados en Estados Unidos para que veamos de dónde viene toda esta ultraderecha que siempre quiere hacer referencia a Hitler, a todos ellos, y en realidad está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y bueno, mañana tendremos una charla muy interesante con el maestro Paco Cruz, también estará con nosotros Juan Gómez, estará con nosotros también la gente Pop Lab, estará con nosotros también la gente de Artículo 19, de distintas ONGs, hablando precisamente de diferentes tópicos que ya les estaremos presentando. Paco Cruz, por supuesto, a una semana de las elecciones, Juan Gómez hablándonos de qué hay detrás de la maquinaria Álvarez Maínez, la gente Pop Lab demostrando esta relación tan perniciosa entre universidades y las grandes empresas. Otra denuncia de cómo es posible que a periodistas, abogados y activistas los persigan por la masacre de San Fernando, qué responsabilidad del narco. En fin, vamos a tener todo esto para ustedes mañana. Pero quiero cerrar con este comentario, si no es que pasa otra cosa, y que tiene que ver con la mentira. Estaba leyendo de manera muy atenta y les recomiendo de verdad la colaboración que hace la abogada Vanessa Romero en Reforma. He estado platicando con nuestro buen amigo Federico Bonazo, con otros analistas intelectuales sobre este tema, particularmente de la mentira. Pásale, Luca, con gusto, pásale. Este, y fíjese que me llevó a tratar de hacer esta opinión, a tratar de hacer este análisis, a tratar de darles esta opinión, ¿no? Porque, a ver, estamos de acuerdo en que la política tendría que servir para mejorar nuestras sociedades. Quienes llegan a ella deberían de ver el servicio público como un honor, ¿no? Como la forma de trascender, de hacer la diferencia, de cambiar las cosas que no funcionan. Ese tendría que ser el ideal, ¿no? O de plano, es un sueño guajiro. Aristóteles no concebía la política separada de la ética. Él afirmaba que quienes aspiraban a ejercer cargos públicos, cargos políticos, deberían de ser personas de mérito moral, lo que significa estar en posesión de ciertas virtudes. Un político sin prudencia puede precipitarse al tomar una decisión. Un político sin ecuanimidad puede errar al actuar bajo la emoción. La política sin ética genera obviamente que corrupción. Cuando las personas carecen de valores éticos, son potencialmente propensas a corromperse y a corromper el poder público, haciendo un uso indebido de este. La separación de la ética de la política ha conducido a la humanidad a situaciones de injusticia, de corrupción. Si lo elevamos a nivel internacional, vea usted los pretextos, las justificaciones que llevan a cabo potencias como Estados Unidos para invadir otros países, para destruir sociedades enteras, siempre en nombre de la democracia. ¿O qué me dice de los cruzados de la fe? Que con el afán supuestamente de liberar a los pueblos de la esclavitud teológica, avasallaban a poblaciones enteras cuando en realidad lo que buscaban era el dominio. Pero en ambos casos aparecía la mentira como una herramienta fundamental para justificar dichas atrocidades. ¿Cómo olvidar la gran mentira que vimos todos en medios de comunicación en el Congreso de los Estados Unidos para justificar una guerra en contra de Irak por una venganza netamente personal? Por eso es que, más allá de lo que nos dice Sócrates, la realidad es muy diferente. La política y los políticos han perdido su referente en una democracia que es el pueblo. La política busca su aval en el pueblo por medio precisamente de las elecciones, estamos de acuerdo. Y una vez que pasan las elecciones, estos políticos se desconectan totalmente y se adhieren al poder y a los intereses del mismo, y no de los ciudadanos. Psicológicamente y éticamente, el político es un animal ambicioso y en el mundo de la política, que es el poder, reina la ley de la selva, la del más fuerte, en un mundo totalmente competitivo en el que la empatía simplemente no existe. Hoy se habla de la posverdad en política, lo cual, si me lo permite, no deja de ser un eufemismo para referirse a la justificación de la mentira. Pero obviamente no estamos hablando de algo nuevo.
La mentira siempre ha existido en política. La formulación básica era el secretismo, la ocultación de hechos, el sacrificar la verdad por intereses del poder. ¿Cuántas veces no escuchamos a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto argumentar el bienestar de un país a unas sabiendas de que había millones de mexicanos que en ese momento no tenían nada, pero absolutamente nada que comer? Personajes como Maquiavelo y Hobbes siempre formularon la mentira como parte indispensable del discurso político. Es la cuestión de saber si siempre es legítimo decir la verdad. A mí me parece que ese es el punto clave. Desde el siglo XX se trata la mentira de forma sistemática, de forma deliberada, con fines políticos. Vivimos una etapa en donde la mentira se convirtió ya en parte esencial de la narrativa, del convencimiento, de las propuestas, de los planes de gobierno, de la honestidad, más bien dicho, de la falsa honestidad, porque la honestidad fue suplantada por el go negativo, que por su exceso terminó en el go ridiculous. Hay que ser pragmáticos en política, sí. En muchas ocasiones tienes que sacrificar algunas cosas en las que crees decididamente para que lo más importante pueda salir adelante, para que el fondo de tu movimiento pueda consolidarse de una u otra manera. Entender siempre el papel que estás jugando. Y aún dentro de ese pragmatismo hay límites. ¿Cuándo es válida la mentira? Yo les pregunto. ¿Existen las verdades políticas o morales o son simplemente ideales de su servidor? ¿Podemos tener el mismo comportamiento ético en nuestra vida personal que en la vida pública? ¿Aceptamos no decir la verdad cuando hay intereses que lo justifican? ¿Somos altruistas con los nuestros y egoístas con los demás? Creo que es diferente la mentira en el ámbito personal, en el ámbito del ciudadano común y corriente como nosotros, que en el ejercicio del poder. Y depende de la dimensión de la misma. Y ese límite lo pone la ética política, la misma que evita que cruces líneas, que olvides principios, que caigas en lo que decías, en lo que decías cuestionar. Hoy en México, en esta etapa electoral, y perdóname usted la introducción un poco tan larga, nos hemos topado con una oposición miserable en toda la extensión de la palabra. Una oposición que sí, el tema de la violencia era fundamental en la discusión, en la narrativa, se tenía que llevar precisamente a estos escenarios y tenía que ser la bandera de la oposición porque era un tema sensible para la ciudadanía, en donde cabían diversas iniciativas y diversos debates que pudieran convencer a la ciudadanía, al mexicano y mexicana de a pie, de que la oposición no ofrecía algo diferente. Sin embargo, la oposición, la gran creadora de la tragedia humanitaria que hoy por hoy vivimos, la oposición, la que justificó la violencia de Estado, la que justificó el crimen organizado, políticamente organizado, la que justificó los fraudes electorales, la que justificó la erosión del Estado en beneficio de intereses individuales, de intereses perversos, de intereses del verdadero crimen organizado. La oposición caído de la mano de la violencia políticamente controlada. Esa oposición desde el día uno explotó no el tema desde una concepción crítica, sino desde una concepción del miedo y la manipulación. ¿Cómo olvidar esa marcha de Xóchitl Gálvez para iniciar su campaña con veladoras y de la mano de víctimas de la violencia en Fresnillo? Cuando Zacatecas fue una de las entidades en donde gobiernos, tanto del PAN como del PRI, llevaron a cabo distintos experimentos de necropolítica a través precisamente de los Zetas, a través del cártel de Sinaloa. Zacatecas, que es un gobierno emanado del Partido de la Revolución Democrática, uno de los partidos que apoya la candidatura de Xóchitl Gálvez. La misma Xóchitl que fue a Estados Unidos a empatar en una cuestión securitaria con la derecha norteamericana.
esa derecha norteamericana encabezada por la CIA y la DEA, quienes no tienen ningún reparo en ensangrentar México mientras el negocio siga fluyendo. ¿Cómo olvidar el uso que le ha dado Xóchitl Gálvez y sus corifeos al tema del niño Emiliano? Yo no voy a minimizar para nada la gravedad de este hecho, para nada la realidad que han vivido los niños durante muchos años en este país, en donde se les ha cosificado, se les ha olvidado y se les ha convertido en víctimas y victimarios de la violencia, precisamente por un sistema político-económico que no da respuesta a sus demandas, que no los toma en cuenta porque no sufragan. Para mí es inadmisible tratar de minimizar un hecho de esta naturaleza, venga de donde venga esa minimización. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es utilizarlo para golpear políticamente a tus adversarios, tratando de llevar esto hasta la lágrima, cuando la propia madre de la víctima te ha pedido que no lo hagas. Lo mismo pasó con las víctimas de la línea 12. Lo mismo pasó con las víctimas de, del colegio Repsamen, quienes les pidieron a los políticos que no los metieran en estas campañas. Y sin embargo, Xochitl Gálvez, Santiago Taboada, los ignoraron como siempre han ignorado a las víctimas, porque ese es el punto. En campaña todos asumen compromisos con distintos sectores vulnerables, pero en la práctica jamás lo han hecho. Sus historias no están marcadas por la empatía con esas víctimas, sino con la criminalización de las mismas, con la ignorancia de las mismas, con el aislamiento de las mismas. Hay gente que a mí me dice, Andrés Manuel utilizó el caso de los 43. No, no es verdad, porque Andrés Manuel siempre mostró ese compromiso desde un origen, desde antes de esta lamentable tragedia, con el tema de las desapariciones forzadas. Ya lo que haya pasado en este sexenio con declaraciones es distinto, pero en el caso de Gálvez, en el caso de Taboada, son personajes que de manera oportunista toman estas banderas. ¿Qué me dice el caso de Maines? Burlas tras burlas de personajes como Lili Telles, quien abiertamente le dice a Maines, eres un cobarde porque saliste corriendo. O Héctor de Mauleón burlándose de la tragedia. O Emilio Álvarez y Casa, que es vocero de Xóchitl Gálvez. Es su vocero, es su representante en medios en los debates. Es el hombre que da la cara por estos partidos de la alianza en el Consejo General del INE. Y el tipo manipuló una tragedia, confirmando que toda la vida ha lucrado con las víctimas, que no tiene un ápice de ética. Así de sencillo. Y lo mismo pasa con otros que han aprovechado: Felipe Calderón, Laisha Wilkins, Pedro Ferriz Hijar y muchos otros que se dicen seguidores de Xóchitl Gálvez y que demuestran precisamente que para ellos están tan enojados, tan furiosos, tan frustrados, que ya olvidan cualquier principio ético. Estamos en un momento en donde la campaña de Xóchitl, como bien nos dijo Cort, de mala se convirtió en deplorable, en donde se explota a las madres buscadoras. Y ojo, insisto, yo no critico a ninguna madre buscadora que se haya acercado a Xóchitl, porque la víctima busca soluciones en donde sea. Lo que critico es la manipulación de Xóchitl, de Max Cortázar y todos ellos a esta lucha, una lucha que no tendría que existir y que es resultado del fracaso del Estado en su conjunto desde hace décadas. Es lo mismo que el tema de los homicidios. En lugar de debatir qué se ha hecho bien para que se detenga la tendencia y comience una baja, no, hay que denostarlo para tratar de ganar agua a nuestro molino. En lugar de aceptar lo que se ha hecho bien, que te daría otra estatura. Pero Xóchitl y su equipo no tienen esa estatura. Son incongruentes por donde se les quiera ver. Vea los discursos de Enrique Krause, de Eugenio Derbez, de Broso, de Adela Micha, personajes que vivieron en carne propia lo que fueron los gobiernos panistas y priistas, pero que como en todos ellos fueron privilegiados, en todos ellos fueron beneficiados, en todos ellos contaron con vidas de lujo. Ahora que no los tienen, no les importa mentir, con tal precisamente de llevar agua a su molino. No les importa traicionar a las mayorías con tal de que regrese lo que a ellos les beneficiaron. Y es el caso de los medios de comunicación. Medios de comunicación quienes se comportan exactamente igual que hace 20 años, exactamente igual que en el año 2006, tapando las verdades y engrandeciendo las mentiras, con comunicadores quienes defienden como gato boca arriba a sus patrones,
que se olvidan completamente de cualquier sentido periodístico en sus notas, en sus análisis. Puedes tener la tendencia que tú quieras, puedes tener la simpatía que tú quieras, la ideología que tú quieras, pero eso es una cosa. Otra cosa de plano es caer en difusión de noticias falsas, caer en difusión de narrativas falsas, caer en difusión de hechos falsos, todo con tal de beneficiar a una causa política partidista. En ese momento ya no eres un comunicador confiable. En ese momento ya eres un periodista corrupto. En ese momento ya no le sirves a la sociedad como representante de ella frente a un micrófono. Ni cuando eres porrista, ni cuando eres golpeador. En ninguna de los dos sentidos beneficias absolutamente a nadie. Si lo decimos de manera coloquial, tenemos una oposición ojete, en pocas palabras. Una oposición sin 10 de mayo. Una oposición en donde integro a medios, a políticos, a empresarios, que son totalmente amorales, que su pragmatismo totalmente desenfadado, totalmente desfondado, los ha llevado ya a niveles verdaderamente ínfimos de cualquier conducta humana. La filósofa alemana Hannah Arendt dijo que la mentira es en política interna, en política, perdón, intenta cambiar al mundo y que por lo tanto es una forma de acción. La acción, como la definimos en política, es iniciar algo nuevo, y con la mentira política se persigue cambiar el relato a conveniencia, a pesar precisamente de la realidad. La verdad, la verdad dice Hannah Arendt, siempre está en peligro de ser agujereada por las mentiras de los individuos o despedazada por la mentira organizada de grupos, de naciones o bien de clases. Nadie ha dudado que la verdad y la política mantengan precisamente entre sí una mala relación y que yo sepa, nadie ha incluido la sinceridad entre las virtudes políticas. Eso fue lo que escribió lapidariamente Hannah Arendt en su ensayo Verdad y Política. Y aquí habría que precisar que esto lamentablemente es así en la política de Estado, de los gobiernos, de la oposición, de los partidos, la política electoral, la reproducción de los privilegios. El neoliberalismo estuvo basado siempre en esa mentira, que era para todos, cuando en realidad fortaleciendo a los ricos llegaba a todos. Fue una de las grandes mentiras de la modernidad que ha llevado a la podredumbre de los sistemas que tendrían que regular esto. La estrategia de la mentira es consustancial y necesaria tanto al proyecto neoliberal como a las fuerzas reaccionarias en ascenso. Si la mentira es funcional en todo proyecto de dominación, su uso generalizado se convierte en un tiro al pie. ¿Está de acuerdo? Tiro en el pie por parte de todo movimiento. Puede ser útil para la autorreproducción de aquellos que lo dirigen, es decir, para aquellos que se hablan a sí mismos, pero a costa obviamente de vaciar su contenido, que es lo que vemos en la actualidad con la oposición. Ha vaciado ya su contenido. Llegó a un punto en donde ya no importa qué diga, porque ya es irrelevante. Este es el espíritu con que Gramsci entendía precisamente la política revolucionaria cuando escribía en marzo de 1922 en las páginas de El Nuevo Orden que no hay que ocultar a la clase obrera nada que le interesa, ni siquiera cuando lo pueda disgustar, ni siquiera en el caso de que la verdad parezca hacer daño en el inmediato. Significa que hay que tratar a la clase obrera como se trata a un mayor de edad, capaz de razonar, de discernir y no como un menor bajo tutela, ¿no? Lo que decía Gramsci. La verdad tiene una fuerza terrible. ¿Por qué? Porque el poder puede ocultarla o tergiversarla, pero está allí la verdad. Y la frase es demoledora, una frase de Machado que dijo, la verdad es la verdad, dígala Agamenón o el porquero. Y eso es lo que la oposición jamás entendió. Les agradezco muchísimo, de verdad, su paciencia, su interés en esta cápsula. Pulgar arriba si les gustó, compártanla, sean parte precisamente de nuestra comunidad suscribiéndose, dándole a la campanita, a las notificaciones de YouTube. Yo, como siempre, les agradezco, por supuesto, el favor de su atención. Si hay chance, super chat, super gracias. Únanse al canal y nos vemos el día de mañana si no pasa otra cosa. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.